Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le dicen gloria a Dios en esta mañana? Hace unos días yo leí en la prensa una noticia y en esa noticia hablaba de un tiroteo que se armó en una empresa. Y lo que ocurrió fue que un grupo de personas que supuestamente iban a hacer un embargo fueron, como aparentemente en nuestro país se hacen los embargos, un grupo de gentes armados, supuestamente acompañados de policía y supuestamente acompañados del Ministerio Público. La gente de la empresa que estaba ahí adentro, cuando estas personas iban, no los dejaron entrar. Y dice que el departamento de seguridad de esa empresa sacó armas también, y como ellos sacaron armas, los repelieron a tiros. Le dijeron: váyanse, ustedes no tienen nada que buscar aquí. Aparentemente el intento de embargo era ilegal. Hay muchos embargos que se hacen de manera ilegal en nuestro país durante el año. Pero cuando Satanás viene a atacar a alguien, si tú no sabes quién tú eres y cuáles son tus derechos, tú vas a caer víctima de esos falsos embargos por parte de Satanás. Esta empresa aparentemente sabía que estaba en toda su legalidad y lo que hicieron fue que repelieron el ataque. No solamente dijeron: nos están atacando y se cruzaron de brazos. No, cuando el enemigo vino, ellos lo enfrentaron. Eso mismo ocurrió con el pueblo de Israel. La semana pasada hablábamos de eso. Vimos cómo Josué, luego de haber ganado la batalla de Jericó, fue a pelear y a conquistar otra tierra más, llamada Jai. Pero cuando lo intentaron, ellos fueron derrotados y muchos hombres de Israel murieron. Josué no se quedó tranquilo. Él no dijo: oh, me derrotaron, a lo mejor no era la voluntad de Dios. Y lo que él hizo fue que hizo una rabieta. Diga conmigo, rabieta. Él hizo una rabieta porque rompió sus vestiduras, se metió en silicio y le dijo: Dios, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú me dijiste que yo iba a conquistar toda esta tierra y me acaban de derrotar. Y no solamente eso, la derrota fue tan pública que mi reputación, tu reputación, está en juego. Ahora todo el mundo nos va a atacar y nos pueden masacrar. Josué hizo una rabieta, fue delante del Señor a averiguar qué era lo que estaba pasando, porque él sabe que cuando Dios dice que algo va a ocurrir es porque va a ocurrir. Ahora, tú tienes que recordar que todas las bendiciones de Dios están condicionadas. Mucha gente actúa como si lo que Dios dijo es cierto y lo que Dios empezó en mí, Él lo va a concluir. Eso es cierto siempre y cuando tú actúes y camines exactamente como Él te dice que lo haga. Siempre y cuando tú entres en obediencia. Lo que Él comenzó en ti, Él lo va a terminar. Entonces, en esa rabieta, en ese orar, porque Él fue delante del Señor, Josué descubrió que había un pecado dentro del pueblo. ¿Y por qué Dios castigó a toda una nación? Porque el pecado de desobediencia no puede ser tolerado. Tú estás hablando de un pueblo que acababa de salir de la esclavitud. Era como quien dice un nuevo creyente. Israel se parecía a un nuevo creyente. Y Dios, que Él dice en su palabra, que si Dios te disciplina es porque te ama. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Dios disciplina a los hijos que ama. Si Dios no te está disciplinando es porque no te ama. Tú eres un hijo ilegítimo. No eres hijo, no eres parte de la familia. Entonces Josué recibió de parte del Señor que había un pecado. ¿Y cuál fue el pecado? El pecado fue mentira y robo. Dios había dicho que todo en en Jericó debía ser destruido, pero no fue así. Dios habló de que todo el oro y la plata y todos los metales tenían que ser tomados para dedicárselo al Señor en su templo, pero hubo alguien que se lo robó, que lo retuvo. Y esa retención, esa desobediencia es lo que la Biblia llama, en una de las versiones de la Biblia, anatema. Había un anatema, había un pecado en medio del pueblo.
es bueno aclarar lo siguiente. Y usted dirá, ¿por qué Dios manda a un pueblo, a Israel, a ir por tierras y a sacar a todo el que estaba ahí? ¿Usted nunca se ha pensado en eso? ¿Cómo es que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y luego lo manda a una tierra y le dice, todo el que esté metido ahí, mátalo, aniquílalo? ¿Por qué pasó eso? Lo que pasó fue que toda la tierra de Canaán fue entregada por Dios a Abraham. La tierra le pertenecía a Abraham y a su descendencia. ¿Y qué pasó? Como el pueblo de Israel había entrado en pecado, duró 400 años y tantos como esclavo en Egipto. Y mientras ellos estaban presos, Satanás ocupó todo lo que le pertenecía a ellos. Dios a Adán le entregó el Edén. Le dijo, esta tierra es tuya. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Todo lo que está aquí yo lo hice por ti. De todo lo que está en el terreno tú puedes comer, excepto de ese árbol que está ahí. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás engañó a la mujer y la mujer abrió una llave, la desobediencia. Tú no puedes venir a la iglesia a proclamar el nombre del Señor, y hablamos esto todo el tiempo, pero el Señor me dice que tengo que seguirlo hablando hasta que le asiente a alguno. Tú no puedes venir a la iglesia a alabar al Señor, ofrendar y diezmar, y luego irte allá afuera a meterte en un lugar a beber alcohol, siendo piedra de tropiezo para otras personas, por ejemplo. Tú no puedes venir a la iglesia y tener un pecado oculto afuera, en tu casa o en tu negocio o en tu familia, porque Dios es un Dios justo y al que ama lo va a disciplinar. Entonces el pueblo de Israel estaba esclavo y durante esos 400 años el enemigo tomó posesión de todo lo que Dios le había dado. Cuando una persona es esclava del pecado, Satanás toma posesión de todo lo que Dios te ha dado. Llámese, Satanás toma posesión e invalida el propósito para el cual Dios te creó. Todo queda invalidado, todo queda ocupado ilegalmente, porque eso no le pertenece a Satanás. Pero tú no puedes ir a una casa o a un terreno que ha sido invadido y venir con tiros a sacar la gente, porque tú necesitas una legalidad. Tú tienes que tener un título y tienes que venir con el ministerio público, hablando en el terreno de las leyes de la República Dominicana, e ir a ese lugar, completar un procedimiento para que tú tengas legalidad para sacar afuera. Y sabes una cosa, el pecado invalida toda legalidad, todo título de propiedad queda invalidado cuando tú entras en pecado. Lo que está ocurriendo es que como el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud, Dios le dio una instrucción a Moisés: tú tienes que ir a la tierra prometida y a todo el que tú encuentres ahí tienes que exterminarlo. La instrucción fue: todo lo que tú encuentres en cada lugar de la tierra prometida, en Canaán, tiene que ser destruido. Hombres, mujeres, niños, animales, todo tenía que ser destruido. Y usted dirá, ¿qué Dios más cruel? No, esa gente eran pecado, eran todo lo opuesto a la voluntad de Dios. Y lo que Dios está diciendo, para que tú puedas poseer lo que Dios te ha dado, tienes que eliminar el pecado de tu vida. Y Dios te dice, tú no puedes, como pasó a lo mejor en la mente de Acán, entregarle 99% de lo que Dios te dice, entrégame, y quédate con 1% para ti. Tú no puedes hacer eso. El pecado tiene que ser eliminado. A lo mejor tú antes robabas y ahora no robas, pero si hay un pecado, no importa el que sea, Dios no puede bendecirte. La tierra prometida, la promesa, el propósito que Dios te ha dado, ocurre. Tú puedes tomar posesión de él, de las bendiciones que Dios te ha dado, que son espirituales y también son materiales aquí en la tierra. Tú puedes tomar posesión de ellas, pero para ello tú tienes, óyeme bien, dile a la persona que está a tu lado, hay que eliminar el pecado. Hay que ser radical con el pecado. Y Josué lo hizo, ustedes lo saben. Josué vino
averiguó quién fue, fue a Acán, dijo pónganlo ahí con su mujer, sus hijos y todo el mundo, mátenlo a pedrada y quémenlo. Cero tolerancia, diga conmigo, cero tolerancia. Con el pecado no se puede tener tolerancia. Desde que usted tiene un pensamiento raro, que está mirando a una muchacha medio raro, usted tiene que agarrar automáticamente y reprender ese pensamiento. Pero déjeme decirle algo muy importante. Yo he descubierto que si yo no llevo una vida de oración, de intimidad con Dios, en el altar, como llaman, en mi lugar secreto, eso no es cuando usted ora con dos hermanos, cuando usted ora por teléfono, cuando usted viene aquí a orar las 12 horas. Eso es cuando usted se encierra, donde quiera que sea que usted se encierre. A menos que yo tenga una comunión con Dios y yo esté comiendo, alimentando mi cuerpo espiritual con el pan de vida, José Rafael, que es su palabra. A menos que yo haga eso, a mí me va a resultar muy difícil desarrollar el sistema inmunológico de mi cuerpo espiritual, que es la palabra. Cuando una muchacha pasa por ahí que sea muy atractiva y yo comienzo a tratar de ver, automáticamente la palabra, el pan que yo he comido en mí, saca el sistema de defensa, que es el Espíritu Santo, y te dice, uy, ten cuidado con eso. Si usted ignora esa voz y prosigue, entonces viene un desastre. Pero si usted no estudia la palabra, si usted no tiene oración íntima con el Señor todos los días, va a ser bien difícil que usted pueda protegerse de los ataques del enemigo. Porque déjeme decirle algo, el pecado es sutil. No lo subestime. No subestime a Satanás, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy vamos a leer una porción de la Biblia. Váyase a Efesios capítulo 5. No Ephesians, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer tres, del 15 al 17. Efesios 5. Y yo voy a leer en la versión, esta porción la voy a leer en la versión Reina Valera 60. Efesios 5 del 15 al 17. Y dice así, pongan mucha atención. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que está mosca. Tienes que cuidar cómo tú andas. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú lo estás haciendo? No como necios. ¿Qué es un necio? El que sabe que eso está mal y lo sigue haciendo. El que tropezó con un hoyo y vuelve y camina 5 y 7 veces por el mismo hoyo y cae en él todo el tiempo. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el qué. ¿El qué? El tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo traiga rompimiento en el día de hoy a nuestras vidas. Señor, no nos conformamos con 50, ni con 70, ni con 90, ni con 99. Queremos 100% de rompimiento en nuestras vidas. Que tu palabra, como una espada de doble filo, corte mi vida ahora, separando la carne de lo espiritual, para que yo pueda ser restaurado. Revela todo lo que está en mi corazón que no te agrada. Sácalo, Señor, para que yo pueda confesarlo y arrepentirme. Guíame por medio de tu palabra por camino de eternidad, y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en el día de hoy. Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas que se haya levantado en el día de hoy contra el conocimiento de Jesucristo. Reprendemos toda maquinación del enemigo de este lugar y la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. No tiene cabida en este lugar. Este lugar le pertenece, es un altar para el Espíritu Santo de Dios, para el Padre y para Jesús. Y te damos gracias por lo que tú vas a hacer en el día de hoy. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Bueno, pues eso fue lo que ocurrió con Josué. Vamos a conectar esta palabra con la historia que estábamos contando la semana pasada. Después que Josué
conquistó a Jai en la segunda batalla, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo él? Cogió al rey, lo mató y luego ¿qué hizo? Lo pasó por una estaca y lo elevó para que públicamente todo el mundo lo viera. En pocas palabras, Josué estaba diciendo, ese pecado que yo tenía, ese enemigo, ya no es más mi enemigo. Dios lo ha conquistado para mí. Miren lo que está muerto. Y fue un mensaje que le mandó a todos los otros reyes que estaban alrededor. ¿Qué sucedió? Después de eso, hay una nación, un pueblo que se llamaban los Gabonitas, que vivía en un lugar que se llamaba Gabón. Y estas personas, dice la palabra de Dios, que eran fuertes, eran unos guerreros invencibles. Pero cuando ellos oyeron lo que Dios había hecho con Josué en Jericó, cómo cruzaron el río Jordán, cómo conquistaron a Jericó y cómo conquistaron a Jai, ellos entraron en miedo. Digan, entraron en miedo. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tienes una conquista sobre un pecado, los demonios entran en miedo. Los demonios comienzan a tenerte miedo. ¿Y qué ocurrió? Este pueblo, en vez de que era más grande, mucho más grande que Jai, ¿sabe lo que dijeron ellos? Nosotros no vamos a pelear contra esa gente, ¿no? Y dijeron, vamos a ver cómo salimos de este. ¿Y saben lo que hicieron? Dice la palabra en el verso 9, que no lo voy a, el capítulo 9, que no lo voy a leer. Dice que mandaron unos emisarios. Ellos eran vecinos del pueblo de Israel. Estaban a un día de camino prácticamente, bastante cerca. Como la instrucción era destruir a todo el mundo que estaba ahí, esa gente mandaron unos emisarios, los vistieron con ropas harapientas, les pusieron sandalias que estaban desgastadas, los contenedores del vino y del agua, cogieron algunos que estaban viejos y también cogieron pan que tenía moho. Con eso ellos caminaron y cuando llegaron a donde Josué, le dijeron, nosotros venimos de tierras lejanas. Porque si le decía que eran vecinos, automáticamente se lo llevaban. Y entonces le dijeron, mira el pan como tiene moho, eso es del tiempo que tenemos caminando. Mira nuestras ropas, salimos con ropa nueva y mira cómo se ha desgastado. Por favor, nosotros vinimos para hacer un pacto de paz con ustedes. Nosotros escuchamos del Dios de ustedes que es demasiado grande y vinimos a hacer un pacto de paz. ¿Y saben qué ocurrió? Que Josué dijo, ¿ustedes están seguros que ustedes vienen desde lejos? Dijeron, sí, mira la evidencia. Entonces Josué dijo, ok, hacemos un pacto de paz con ustedes. Nosotros no lo vamos a destruir. Y comenzaron a caminar con esas tres personas que andaban con los Gabonitas. Y en poco tiempo, solamente en unos días, Josué se dio cuenta de que ellos los habían engañado. Se dio cuenta de que eran vecinos. Y Dios había dado instrucción de destruir a todo el mundo ahí. ¿Saben qué ocurrió? Que Josué se incomodó y el pueblo se levantó. Esta gente nos engañaron, ¿por qué hicimos pacto con ellos? Hay que destruirlo. Pero Josué, hombre inteligente, dijo, yo no puedo destruirlo porque ya yo hice pacto con ellos. Yo hice un pacto delante de Dios y la palabra de Dios, lo que se hace en pacto con Dios no se puede violar. Hay muchas personas hoy en día en la iglesia que hacen pacto, hacen promesas con Dios y no las cumplen. Y Dios ve eso. Es mejor que tú no hagas ningún tipo de pacto, ningún tipo de compromiso con Dios. Es mejor que tú te quedes callado a que tú hagas un pacto, hagas una promesa y luego no lo cumplas. Y Josué, como lo que vio lo que le pasó en Jai, él dijo, yo no voy a inventar con este Dios. No los vamos a matar, pero ustedes se van a convertir en nuestros sirvientes. Ustedes son los que van a buscar el agua, ustedes son los que van a buscar el trigo y a partir de ahora ustedes nos van a servir como esclavos. Eso ocurrió. Y eso nos lleva a nuestra segunda lectura, porción de la palabra del día de hoy. Vamos a leer en Josué capítulo 10, verso. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Josué capítulo 10. Primero voy a leer el verso 1 y 2. Luego voy a brincar a los versos del 5 al 12. Y luego voy a brincar al versos del 22 al 27. De nuevo, estoy en Josué, capítulo 10, verso 1 y 2. Luego 5 y 12. Y luego 22 y 27. Por favor, síganme en sus Biblias. Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado y destruido por completo la ciudad de Jai
y había matado a su rey, lo mismo que había hecho con la ciudad de Jericó y su rey. También se enteró de que los gabonitas habían hecho paz con Israel y ahora eran sus aliados, lo que yo acabo de contarles. Cuando él y su pueblo oyeron todo eso, tuvieron mucho miedo. Digan, tuvieron mucho miedo. Porque Gabón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades de la realeza y más grande que la ciudad de Jai. Además, los gabonitas eran guerreros fuertes. Verso 5. Entonces, esos 5 reyes, diga conmigo, 5 reyes amorreos unieron sus ejércitos para atacar en conjunto. Pusieron todas sus tropas en posición y atacaron a Gabón. Enseguida, los hombres de Gabón enviaron mensajeros a Josué, quien se encontraba en su campamento en Gilgal. No abandones a sus siervos ahora, rogaron. Vengan de inmediato, sálvennos, ayúdennos, pues los reyes amorreos que viven en la zona montañosa unieron sus fuerzas para atacarnos. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? No le tengas miedo. ¿Qué fue lo que le dijo? No le tengas miedo, porque te he dado la victoria. Josué no había peleado, no había dado el primer zarpazo con su espada y ya Dios les dijo, ya tú ganaste, la victoria es tuya. Dios le dice a alguien aquí en el día de hoy, esa batalla que tú estás enfrentando, ya tú la ganaste, ya yo la gané por ti. No tengas miedo. Es muy atemorizante saber que 5 reyes al mismo tiempo quieren atacarte, pero Dios te dice, no tengas miedo, la victoria es tuya. Y oiga lo que le dijo el Señor, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Señor, yo tengo una escasez y no sé cómo voy a pagar el martes o el miércoles la semana que viene. Ninguno de ellos podrá hacerte frente. Señor, mira mi matrimonio que tiene problemas. Yo tengo problemas, he orado y tengo problemas con mi esposo, con mi esposa. El Señor te dice, ninguno de ellos podrá hacerte frente. No importa lo grande que se vea, ninguno de ellos podrá hacerte frente. Entonces Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. Diga, los tomó por sorpresa. Nosotros tenemos que tomar por sorpresa al enemigo, no que el enemigo nos tome por sorpresa a nosotros. ¿Por qué el enemigo nos toma por sorpresa? Porque muchas veces, la mayor parte del tiempo, como hijos de Dios estamos durmiendo. Dice Pablo, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. No podemos ignorarlas. Jesús le dijo a sus discípulos, estén atentos y alerta. Porque ciertamente el espíritu está disponible, quiere, pero la carne es débil. El enemigo no puede tomarte por sorpresa a ti. Tú tienes la autoridad por parte de Dios de tomar al enemigo por sorpresa. Muchas veces Dios, cuando tú oras y tienes una vida de intimidad con el Señor, no cuando tú oras, pero cuando tú llevas una vida de intimidad con el Señor, que tú sacas momentos para orar, que tú vas en el carro. ¿Cuántas de las personas que están aquí cuando van manejando van conversando con el Señor como si Él estuviera sentado a la derecha? ¿Cuántos de ustedes se están bañando y están hablando con el Señor? Le dicen, Señor, mira lo que va a pasar, voy para el trabajo ahora. ¿Cuántos de ustedes cuando van en la calle, cuando están en el cine, entran al cine y se sientan y miran a su alrededor mientras están los anuncios y dicen, Señor, esta gente yo la reclamo para ti en el nombre de Jesús? ¿Cuántos de ustedes caminan en comunión con el Señor? Cuando es así y tú comes del pan de su palabra, tú estudias la Biblia, entonces ¿sabe qué ocurre? El Señor te va a dar alerta y te va a decir, para donde tú vas tienes que tener cuidado. El Espíritu Santo habla todo el tiempo y te va a permitir tomarlo por sorpresa. Tú vas a entrar por la recepción
donde hay una demonia trabajando ahí como recepcionista que hace rato que te está tirando, y tú lo que haces es que entra por el pasillo de atrás. Lo agarraste por sorpresa al enemigo. Su plan se cayó en ese momento. ¿Cuántos están aquí todavía? El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet Orón y los fueron matando a lo largo de toda la ruta de Asaca y Maceda. Fíjense que Josué atacó, mató, pero no se paró ahí. Él siguió matando, siguió destruyendo. Por ejemplo, si tú tienes un problema con alcohol y Dios te da dominio propio para no tomar, ¿qué tú haces con bebidas de vino, alcohol y ron? Como dicen los dominicanos, romo. No sé por qué le dicen romo al ron. ¿Qué tú haces con ron en tu casa? Yo no entiendo eso. No, porque embriagarse es el pecado. Yo sé que embriagarse es el pecado para el que nunca ha tenido un problema con alcohol. Pero tú que tienes un problema de alcohol, ¿cómo tú dejas esa botella ahí? O mejor aún, oye esta. Estamos en diciembre y mi esposa y yo reflexionábamos. ¿Y por qué que la gente tiene que juntarse a comer en diciembre? ¿Por qué no lo hacen en julio? ¿O en febrero? ¿O en marzo? ¿Dónde están la gente de negocio? Pónganse de pie aquí. Pónganse de pie los que tienen negocio. Por favor, pónganse de pie los que tienen negocio. ¿Por qué es que está gastando tanto cuarto en diciembre? Por Dios. Hay que dar el doble, que es un privilegio. Pero entonces hay que gastar en una fiesta o en una juntadera. Póngase a pensar. Gracias por pararse, pueden sentarse. La pregunta es, usted viene, ya mataste uno, dice que él iba por el camino matando, seguía matando, seguía matando, seguía matando. Si tú tienes problemas con alcohol y tienes un problema con alguien en tu trabajo, ¿qué tú haces yendo a esa fiesta donde se bebe alcohol? ¿Qué tú haces ahí? Yo no entiendo. No, que en la fiesta se bebe alcohol, entonces no vayas. No vayas a la bendita fiesta. Tú no tienes que estar ahí. No te pusieron una pistola en la cabeza. No, que yo fui porque era la fiesta de la empresa. ¿Y entonces qué implica eso? Ahí están brindando. Entonces vienen 3 o 4 que Satanás usa perfectamente, que son muy persuasivos. Pero date un trago. Y comienzan entonces, te hacen bullying. Aquí está el evangélico y te hacen bullying, te rodean. Y tú dices que te sientes mal. Y tú dices, bueno, Señor, como un traguito no es nada, pate de un traguito. En eso te está filmando una secretaria que tú no estabas viendo y lo sube a su Facebook. Entonces, cuando tú vienes a ver, esa secretaria tuya tiene como 60,000 seguidores. Sí, es verdad, porque ella vende pintalabios, vende cosas y la siguen 60,000 gente. Entonces, en el portal de su muro aparece tú que te diste un traguito y cuando te estás viendo el traguito aparecen todos los compañeros tuyos de trabajo. Y el que está bebiendo eres tú. Ahora, 55,000 gente que compran pintalabios a la secretaria te están viendo. Y una de la gente que compra pintalabios es la hija de alguien de la iglesia que llegó nuevo a la iglesia. Y ve eso. Y dice, pero yo vi a esa muchacha derramar en lágrimas y en moco en la iglesia, gritando, Cristo, yo te amo, y derramada. Y eso a mí me tocó. Pero ella lo está haciendo en la iglesia, pero aquí la veo haciendo lo mismo que hacía. Pero está bebiéndose un trago. Entonces, un nuevo creyente dice, no entiendo. Y entonces viene Satanás a esa oveja débil y entra y le dice, por eso que yo te he dicho que tú no puedes creer en iglesia. Esa iglesia es imperfecta. No vayas a esa iglesia. Entonces la gente comienza a moverse de iglesia en iglesia, buscando la iglesia perfecta, no dándose cuenta que si encuentra la iglesia perfecta y él o ella llega, la va a dañar. No hay iglesia perfecta. Óigame, Satanás está muy organizado. Usted, como hizo Josué, comenzó a matar y a matar y a matar. Usted tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. No que en estos días se usa que los muchachos cuando tienen 17 años que se muevan solo en Uber y que van aquí a una fiesta aquí, a una fiesta allá. Tú vas a dejar que tus hijos estén expuestos allá afuera, que vayan por una fiesta en casa de quién,
¿Donde van a estar bebiendo qué? Yo no entiendo. No entiendo. Dice aquí, óigame, los israelitas masacraron un gran número de ellos en Gabón. Después los persiguieron. O sea, no fue que yo no bebí hoy, no. Vamos detrás a la causa. Yo voy a ir a la causa raíz. Mi papá era que bebía. Yo confieso ese pecado, lo elimino, quito toda legalidad de atrás en mis ancestros, confieso el pecado. Y donde quiera que haya alcohol, yo le digo a Satanás, mira a cualquier otro, pero a mí no. A mí no. El gozo del Señor es mi fortaleza, pero yo huyo del pecado. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet Orón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató más enemigos de los que habían matado los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, ese día Josué oró al Señor, oigan lo que pasó, delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabón y que la luna sobre el valle de Ajalón. No toca el verso 13, pero le voy a decir lo que pasó. El sol se detuvo y la luna quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Verso 22. Luego Josué dijo: quiten las rocas que cubren la apertura de la cueva y tráiganme a los 5 reyes, porque ellos se habían escondido ahí. Así que hicieron salir de la cueva a los 5 reyes de la ciudad de Jerusalén, de Hebrón, de Hamut, de Laquis, de Eglón. Cuando los sacaron, Josué les dijo a los comandantes de su ejército: acérquense y pónganle el pie sobre el cuello a estos reyes. Pónganle el pie sobre el cuello a esos reyes. Dice la palabra de Dios que el Padre le hizo una promesa a Jesús de que iba a poner a sus enemigos al estrado de sus pies. Ahí miren, sobre el cuello. Y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, ahora Satanás está ahí, mira, ahí. Pero mucha gente no lo sabe. Y por no saberlo, permite que vengan con una falsa orden de embargo y te ataquen tu casa, te ataquen tus negocios, te ataquen tu familia. Muchas veces por pecado, por legalidad, pero muchas veces por falta de conocimiento. Josué estaba hablándonos a nosotros: traigan esos 5 cabezas, tráiganlos, ven, ténganlo para acá. Le dijo a su gente: pónganle el pie sobre el cuello. En pocas palabras, ustedes tienen autoridad y poder sobre ellos porque Dios nos los entregó a ellos. Y luego él agarró y entonces dijo: tráeme el Johnny Walker etiqueta azul y el negro que estaba ahí, porque fue un regalo especial y eso no se puede tocar. Tráeme esa botella de whisky que cuesta 18,000, 30, 40,000 pesos, tráemela y pónmela ahí. Mátala, enjuaga la botella para que ni siquiera huela alcohol, llénala de ace, llénala de vinagre y bótala bien lejos. Dice la palabra, y eso es con cualquier pecado, dice la palabra que él le dijo: acérquense y pongan la pie al cuello a estos reyes. Ellos hicieron lo que se les dijo. Y oigan lo que Josué les dijo: jamás tengan miedo ni se desanimen. Jamás tengan miedo ni se desanimen. Jamás le tengas miedo ni te desanimes a aquello que ataca tu casa, aquello que ataca a tus hijos, aquello que ataca tu negocio, tu finanza. Jamás le tengas miedo a eso. Jamás le tengas miedo. Y le dijo: sean fuertes y valientes. ¿Por qué? Porque el Señor hará lo mismo que hizo con esto, con todos tus enemigos. No dijo con una parte de los enemigos, sino con todos tus enemigos. Dios hará lo mismo. ¿Qué sucede? Varios puntos aquí que son importantes. Cuando la gente de Gabón descubrieron que estaban en peligro, fueron hacia Josué para engañarlos, para que hicieran un pacto de paz con ellos.
los gabonitas insultaron a Israel, perdón, engañaron a Israel. Pero la palabra dice en el capítulo 9 que cuando ellos le hicieron esa propuesta a Josué, la palabra dice muy específicamente que Josué no consultó al Señor antes de tomar la decisión. Dios le dio la victoria sobre Jericó, sobre Jai. Cualquiera se puede sentir, Dios está conmigo. Pero Josué se descuidó. Vio una propuesta que le hicieron. Vio que todos los elementos de esa propuesta parecían bien, pero al no ocultar al Señor, se dejó engañar. Hay gente aquí, hay gente dentro de la iglesia que se dejan llevar de las apariencias y no consultan a Dios para tomar decisiones. ¿Y sabes qué? Fueron engañados. Esta nación, que era mucho más grande que Jai, ahora quería unirse a Josué. Y pon atención a esto. Nadie nunca va a querer unirse a un perdedor. Todo el mundo quiere aliarse con un ganador. Ustedes nunca han visto, yo no sé si usted sigue el deporte del boxeo, pero nombres como Mike Tyson, como Muhammad Ali, Cassius Clay, grandes boxeadores que suenan, aunque usted no sepa de boxeo. Cuando esa gente estaban en la cúspide de su carrera, las peleas que ellos contrataban no eran con cualquier gente. Ellos no se metían en República Dominicana y decían de que déjame llamar, mira, hay un tal Julito Grúa que es medio grande, vamos a pelear con él. Cassius Clay decía, ese tipo, yo nada más tengo que respirarle y cae. Ese no es un buen contendor para mí. Pero cuando a Cassius Clay le decían Joe Frazier, o a Mike Tyson le dijeron Evander Holyfield, Mike Tyson que llegaba y las peleas no duraban ni un minuto porque de una vez noqueaba a todo el mundo, ganaba en menos de 2, en el primer round ganaba casi todas sus peleas. Entonces aparece este viejito llamado Evander Holyfield, que era de los viejos tiempos, y le dice, yo quiero pelear contigo. Y Mike Tyson miró su récord y dijo, voy a pelear contigo. Y Evander Holyfield le ganó. Entonces, cuando Evander Holyfield le ganó, ahora aparecieron muchos peleadores que habían dicho, Evander Holyfield está viejo, ese no sirve para... Y ahora todo el mundo quería pelear con él. Todo el mundo quería aliarse a él. Nadie se quiere aliar a un perdedor. Satanás, en este caso los gabonitas, se unieron a Israel porque lo veían a ellos como ganadores. Ten mucho cuidado en tu vida. ¿Quién se quiere aliar a ti cuando tú vas en ascendencia? Mucho cuidado. ¿Quiénes se alían a ti cuando te dan la gran promoción? Cuando tú ganas el gran contrato. Cuando de repente Dios te promociona a nivel espiritual y sus dones comienzan a manifestarte. Ten mucho cuidado quién se alía a ti. Los verdaderos aliados se conocen en los tiempos difíciles. Óigame, yo sé de lo que yo le estoy diciendo. Los verdaderos aliados, los verdaderos amigos son los que se alían a ti, están contigo cuando tú estás hacia la baja, cuando tú no tienes nada que ofrecer. Pero nada más que tú ganes algo para que tú veas cómo la gente se te une. Lo primero es que tienes que tener mucho cuidado. Cuídate de esa gente. Cuídate de los tratados y de las alianzas. Ahora, segundo punto, muy importante. Dice la palabra que cuando los amorreos, cinco reyes que eran poderosos en guerra y eran enemigos todos entre ellos, cuando ellos vieron que Israel hizo pacto con Gabón, dice la palabra que ellos se aliaron entre sí para atacar.
Ellos nunca habían hecho eso antes. Pero en esta ocasión, como ellos vieron lo que Dios había hecho, entonces 5 reinos enemigos se volvieron amigos y se unieron para atacar. Normalmente en el día a día, tú puedes tener una situación: se te acabó el gas, te van a cortar la luz, no hay dinero para la nómina, se te enferma un muchacho, tienes una reunión importante y ese día se te enferman 2 muchachos, llega la gripe y agarra a todo el mundo en la casa. Wow, ¿y por qué me llegó ese pensamiento? No, no lo voy a decir. No. Te casas, vas de luna de miel y te coincide con el periodo. Nosotros, ¿cuántos de ustedes han experimentado que no bien tú sales de una cosa, aparece otra? ¿Dónde están esa gente aquí? ¿Dónde están la gente que han tenido momentos en su vida en que una cosa se daña, tú la arreglas y viene entonces aparece otra? Y termina con esa y aparece otra. Termina con esa y aparecen 3 más. No has resuelto las 3 y aparecen 4 más. ¿Dónde están esa gente aquí? Eso no es normal. Eso no es normal. Cuando 5 se reúnen para atacarte, eso no es normal. Y sabes una cosa, 5 enemigos que no se hablan, no se van a unir a menos que no te tengan miedo a ti. En pocas palabras, cuando vienen esos ataques sobre tu vida, en vez de decir, me están atacando, déjame decirte que eso es una señal de que el enemigo está asustado. No pudo venir con una gente sola, tuvo que reunir a 5 para venir contra ti porque te tiene miedo. Es miedo que te tiene. Por eso alabaré al Señor en todo momento. Levántate, Satanás, porque lo que tú me estás dejando saber es que tú me tienes miedo a mí. Así que yo voy a alabarlo a Él. ¿Y cómo es que se le acaba el dinero? Tiene un problema de salud, se le daña el carro, no tiene trabajo. ¿Cómo es que está alabando al Señor en vez de recogerse? ¿Por qué? Porque eso es una señal de que tú me tienes miedo. Ahora tú te vas a sentar ahí y me vas a mirar alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En pocas palabras, el enemigo no te ataca así, de esa forma tan feroz, porque tú eres débil, sino porque tú eres fuerte. Y él lo sabe. Él no te ataca así porque él cree que tú vas a fracasar, porque si sabe que tú vas a fracasar, él te suelta para que tú te trayes solo. Él te ataca así porque sabe que la victoria es tuya. Y donde él más se asusta es cuando él dice, wow, él vino, peleó y lo derrotaron. ¡Wow! Hazme reír de todo el mundo. Lo derrotaron. Y después se queda mirando que tú te levantas de nuevo a pelear de nuevo contra el mismo enemigo. Y dice, ahora yo no voy a pelear como antes, no. Ahora yo llevo una vida donde todos los días yo me levanto a confesar pecado. No hay ningún pecado oculto. Lo confieso y me arrepiento. Y ahora se levanta de nuevo. Déjame ver lo que va a pasar. El enemigo ve que donde tú perdiste antes, Dios te da la victoria y dice, aquí hay problemas serios. Yo que no te hablaba a ti, ni a ti, tenemos que reunirnos y unir fuerzas para atacarlo. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque te tienen miedo. Porque tú eres fuerte. Porque la victoria es tuya. Tú no eres una persona derrotada. Gloria a Dios. Pero hay que hacer una aclaración. Si tú eres casado y tú te pones a inventar con una mujer fuera de tu matrimonio y el enemigo te ataca, eso no aplica. Si tú te robas algo y el enemigo te ataca, eso no aplica. El enemigo no te tiene miedo. El enemigo te ve como un filete que te va a comer así, como tú te crudito te va a comer. Si tú eres hombre y estás en adulterio y tus hijos caen enfermos,
Eso no es un ataque de Satanás. Eso no es un ataque del enemigo injustificado, no. Ese es justificado. ¿Y sabe lo que Dios hace? Lo que hizo con Israel cuando Jai atacó la primera vez. Te van a atacar y Dios dice: Señor. Y tú vienes y entras en ayuno. Y viene a las 12 horas. Y te da en el pecho. Y viene y suelta una ofrenda. A ver si es por eso. No, hay gente que son así. Y suelta una ofrenda. Sí, porque hay gente que son dadores alegres. Pero hay gente que dan en la iglesia cuando se ven con el agua aquí. Cuando Dios lo saca, entonces 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Es un día de liberación, sí. Eso aplica cuando tú eres atacado estando tú justificado. Eso aplica cuando tú eres una gente que mantiene el pecado a raya. Eso aplica cuando tú ayunas y te arrepientes y dejas de hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Te atacan, ahí que tú tienes que gozarte. Pero no te goces si tú estás en pecado y te atacan. Eso no es tiempo para gozarte. Si tú hiciste lo malo, Satanás tiene jurisprudencia, legalidad para atacarte. En ese caso no es momento de alegría. Ese caso es momento de romperse las vestiduras. No te eches ceniza, echarse ceniza, ¿qué significa? Eso es humillarse, eso es piso, confesando pecado y arrepintiéndose. Otros bajo ataque se pueden gozar. Si tú estás en pecado, no te goces, para el piso, arrepentirte. ¿Dónde están los testigos que saben de lo que yo estoy hablando? Denle un aplauso al Señor. ¿Dónde están los testigos? O sea, que cuando tú estás bajo ataque, tú tienes que discernir por qué te están atacando. Lo primero que yo hago es lo que hacen, lo que hicieron los discípulos, o la mayoría de ellos, cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Sabe qué dijeron ellos? Wow, ¿seré yo? Ahí no hubo ninguno que dijo: ya, ese no soy yo, ¿no? Uno de ustedes me va a traicionar y se hace el loco. Ese no soy yo, ¿no? Aquel que crea que esté firme, cuide que no caiga. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud? El Señor dice: hay pecado, hay problemas. Por ejemplo, el domingo pasado mi esposa se dio un estrellón ahí en el piso. Muchos de ustedes no se dieron cuenta. Yo dije: ataque de Satanás. Pero nosotros no vinimos y dije: Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. No, eso no fue así, ¿no? Nosotros no dejamos pasar nada. ¿Qué nosotros hicimos? Rostro en tierra. Señor, muéstranos qué está pasando en nuestras vidas primero. ¿Qué está pasando? Mi esposa se fue por su lado y yo por el mío. Comenzamos a orar y comenzamos a escuchar del Señor. Y de una vez comenzamos a confesar pecado. Y llamamos a un grupo de intercesores y nos pusimos en la brecha a pedir perdón de nuevo por los pecados de nosotros. El Señor reveló muchas cosas ahí. El Señor reveló que hay gente que viene aquí a la iglesia y cuando salen de aquí se van a beber. El Señor reveló que hay gente que viene aquí a la iglesia, se gozan y de todo y se meten en una fiesta y se dan unos humos increíbles. El Señor reveló que aquí hay gente que ministra, aquí hay gente que ministra, que alaba al Señor y están viendo pornografía allá afuera. Tapen los oídos a su gente chiquita. El Señor reveló que aquí hay gente haciéndose daño sexualmente a ellos mismos. Pero la unción entra por la cabeza. Aunque yo no esté en esos pecados, Dios me reveló los míos y fueron confesados. Y eso es radical. Eso no es de que yo me arrepiento. No. Eso yo me arrepiento y no lo hago. Y cuidado. Yo no voy a entrar en detalles, pero yo sé dónde Dios me sacó a mí. Y en estos días, sobre todo después que vinieron todas esas islas del Caribe a orar por esta nación, a dar algo a esta nación, Satanás no se iba a quedar tranquilo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Como dicen mis hijos, ¿tú supiste que Satanás no se iba a quedar tranquilo? Él iba a comenzar a indagar, iba a comenzar a mandar ataques de tentación a ver por dónde uno caía. Y gracias le damos al Señor, por lo menos en un área que tiene que ver conmigo. Cuando venía el ataque, yo le decía: mami, ¿qué tú crees de tal cosa? Dice ella, así mismo, le digo yo: Satanás, conmigo no. ¿Ustedes saben por qué?
¿Ustedes se acuerdan cuando el hijo pródigo se fue? Que gastó todo su dinero. ¿Se acuerdan? Y dice la palabra que se le acabó todo el dinero y que no tenía con qué comer y fue y consiguió un trabajo apacentando cerdos. Lo que la gente no sabe es que para ese muchacho y su familia los cerdos son una abominación, son cosas malditas que tú ni te le acercas a los cerdos. Pero la cosa estaba tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que lo único que apareció fue cuidar cerdos. ¿Y saben qué él hizo? Se puso a cuidar cerdos. ¿Sabe qué significa eso? Cuando tú entras en el pecado y Dios te quita, la necesidad que tú tienes es tan grande que eso le abre puertas a Satanás para atacarte. Y lo que tú antes veías como malo, ahora lo ves como bueno. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que 5 reyes se reunieron a atacar. Un ataque masivo. Ok, Señor, ¿por qué es este ataque? Vamos a consultar al Señor. Examina mi corazón, oh Dios. Ve si hay en mí algo que no te agrada. Revélalo para yo salir de eso ahora mismo. Sí, tal cosa, se fue. Sigue ataque. Dice el Señor, gózate porque te tienen miedo. De este lado no me entendieron. Vamos a ver si ustedes me entienden. Tú no estás en pecado. Tú estás limpio. El Señor te lo ha revelado. Y te están atacando. El Señor te dice, gózate que tienen miedo. Gózate que viene una victoria grande. El enemigo está tratando de zancajearte. Pero también a los que están en pecado y no lo han confesado y no han salido de eso. Mi hermano, mi hermana, no permita que la depresión lo ataque. Yo cometí pecado y el Señor no quiere saber de mí. Yo me merezco esto que está pasando. Usted no conoce que Jesucristo murió por usted en la cruz y que Él dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia y que no hay pecado ni culpa tan grande que Dios no pueda quitar. ¿Usted no se acuerda de eso? Hermano, sacúdase, hermana, sacúdase, confiese el pecado y deje de hacer lo malo que usted está haciendo. Y usted va a ver que Dios lo va a liberar. Amén. Denle un aplauso al Señor. Mira, dice el verso 9, que cuando Dios le dijo, ve y ataca. Si usted tiene comunión con Dios, Dios te va a decir, ve y ataca. Si tú tienes comunión con Dios, Dios te va a decir, no hagas nada que yo voy a atacar. Si tú atacaste la primera vez y ganaste, cuando venga un segundo problema, no cometas el error de ir a atacar sin consultar al Señor. Porque tú no sabes si el Señor quiere que en vez de tú atacar te quedes quieto. No utilices fórmulas. No crea que Dios es predecible. Dios hace cosas nuevas todos los días. Tú no las sabes, yo no las sé. Por lo tanto, tenemos que depender de Él. ¿Cómo? En la intimidad. Señor, vino un problema de salud. Ataca. Señor, vino un problema de salud. Déjame atacar. No, espérate. El Señor te dice, quédate quieto. Tenemos que depender de Él. Y el verso 9 dice, Josué marchó toda la noche desde Gilgal. Desde que él escuchó que Dios le dijo, ninguno te va a hacer frente. Dice la palabra, Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos de amorreo. Dice ahí, ¿saben qué pasa? Cuando Dios te dice ataca, no te quedes durmiendo. En pocas palabras, Josué, cuando Dios le dijo, él fue rápido y atacó. Si Dios te dice ataca, no comiences a hacerte una batida. Déjame mirar una serie contento porque ya el Señor te habló. Déjame mirar una serie. Déjame irme con una amiga a comerme un helado. Dice ahí que Dios le habló de noche. ¿Y sabe lo que hizo él? En vez de hacer como harían muchos, pues vamos a acostarnos temprano para levantarnos temprano. Josué no hizo eso. Josué dijo, acostarnos temprano. Vamos a atacar esta misma noche. No que hay que dormir. Usted va a dormir cuando usted se muera. Cuando Dios lo manda, usted tiene que atacar rápido. Él no le dio tregua al enemigo. Y dice la palabra que cuando él lo hizo así, agarró al enemigo por sorpresa. En el mundo espiritual se mueven muchas cosas de noche. Muchas cosas se mueven de noche. Todos los ataques sorpresa a nivel de estrategia de guerra ocurren durante la noche porque la gente el enemigo tiene la desventaja de la falta de luz. Y normalmente la gente está durmiendo, pero Josué atacó de inmediato. Y saben, cuando estaba amaneciendo, que ellos dijeron,
Cuando salgan esa gente, lo vamos a esperar. No bien acaban de decir esperar cuando le atravesaron una espada a ese y comenzaron a matar gente, porque dice la palabra que lo agarró por sorpresa. Tú tienes que agarrar por sorpresa al enemigo. Cuando Dios te habla es para que tú actúes de inmediato, no para la semana que viene, no dentro de 2 horas. Aún eso implica que tú tienes que quedarte de pie toda la noche orando y atacando. Y vamos a hablar de cómo es ese ataque. Segundo, dice la palabra en el verso 10, el Señor llenó de pánico a los amorreos. En otra versión, en inglés, la Biblia amplificada dice que llenó de pánico y de confusión. Lo primero que Dios va a hacer con tu enemigo es llenarlo de miedo y de confusión. ¿Sabe qué significa eso? Cuando tú ores contra un enemigo, estando tú justificado y en legalidad, tú sabes que tú has limpiado todo tu corazón de todo pecado. Entonces, tu oración es: Señor, confunde a mi enemigo. Señor, por grande que sea, llénalos de temor. Porque un ejército grande confundido, cuando un ejército grande está confundido, como está la mayoría de la iglesia de Jesucristo en estos días, es fácil atacarlos. Lo contrario de estar confundido es estar enfocado. Y lo contrario de tener temor es ser lleno del amor y de la misericordia y saber quién tú eres, que tú tienes derecho, que tú tienes autoridad por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tienes que atacar rápido, pero cuando tú vayas a atacar, ora para que el Señor confunda a tu enemigo. Aunque sean 2 o 3, ora para que el Señor confunda a tu enemigo. Josué no estaba solo en esa batalla, porque Dios estaba con él. Cuando tú has salido del anatema, cuando todos los días, esto no es una vez, cuando todos los días tú examinas tu corazón, confiesas y haces lo que Dios te dice que tienes que hacer. Cuando tú lo haces, entonces Dios va a estar contigo. Dios abandonó a Israel cuando estaban en pecado, pero ahora que se habían puesto correctos delante de los ojos de Dios, entonces Dios estaba con él. Y Josué no estaba solo debido a una cosa: él hacía lo que Dios le decía. Mucha gente sale del pecado y quiere hacer lo que quiere y como quiere. Hay que hacer las cosas, Mickey, como Dios dice. ¿Y tu entrega al Señor para cuándo? Josué fue y atacó y no se quedó quieto. En pocas palabras, hay personas en la iglesia que cuando reciben ataques, se han justificado delante del Señor, se ponen el rabo entre las piernas y dicen: me están atacando. ¿Sabes lo que hizo Josué? Tú me estás atacando, yo te voy a atacar a ti también. Tenemos que atacar al enemigo y vamos a hablar de cómo se hace eso y con eso terminamos. Dios no cuenta con tus talentos para él ganar la batalla. Mientras los amorreos, dice el verso 11, estaban en retirada por el camino de Bet-Herón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo, que no paró hasta que llegaron a Azeca. Y oye lo que dice: el granizo mató más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. En pocas palabras, tú tienes talento y tienes dones. Eres un gran líder, eres una gran líder, eres un excelente papá, una excelente mamá. Dios te ha dado dones. Dios no cuenta con tus dones para él ganar la batalla. Dios cuenta con él. Oye lo que dice la palabra, que inmediatamente Josué se alineó a lo que Dios estaba diciendo. El número del enemigo era mucho más grande que el de Israel. ¿Qué hizo Dios? Desde que Josué se movió, Dios atacó. ¿Están siguiendo la cronología? Desde que Josué sacó su espada y atacó, entonces Dios también atacó con granizo desde el cielo. Y dice la palabra que los enemigos que murieron por el ataque de granizo fue más grande que lo que Josué mató. ¿Quién peleó la batalla y quién la ganó?
fue Dios. Pero Dios va a pelear tu batalla cuando tú salgas del pecado, cuando tú hagas las cosas como Él te dice, y cuando tú, en vez de amedrentarte, asustado porque te están atacando, tú agarras tu espada y comienzas a atacar. En ese momento Dios manda su ejército para respaldarte porque Él va delante de ti. Es así cuando Dios pelea la batalla tuya. Pero hay gente que sacan la espada. Me están atacando. Y me están atacando y la espada ahí. Y me están atacando y la espada ahí. Tú tienes que sacar tu espada. Y tienes que atacar con tu espada. ¿Y cuál es tu espada hoy en día? La palabra de Dios dice que la espada es la palabra de Dios. Porque la mayor parte de la guerra que ocurre contigo, fuera de la circunstancia que se presenta, de que hubo un accidente, de que se dañó el gas, ocurre aquí en la mente. Tu ataque, cuando Dios te manda a atacar, es comenzar a usar la palabra del Espíritu. Perdón, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes una situación y Dios te dice ataca, tú te vas a la palabra de Dios. Tú te vas a la palabra de Dios. Y tú ves que el problema es demasiado grande. Y vienen contra ti. Y tú haces así, desenvainas. Y viene Satanás y te dice, bueno, son 5 naciones. Eso es demasiado grande para ti. Esa deuda es demasiado grande. No hay forma de que tú puedas pagarla. Esa enfermedad, se han muerto 15 en estos días. Ese hombre está bebiendo, está adulterando allá afuera. Y tú le hablas, oye palabra y no hay nada que lo convierta a él. El enemigo te está atacando. Demasiada oscuridad en tu casa. Demasiadas flechas contra ti en este momento. En ese momento tú haces así, saca la espada y dice, eso podrá ser cierto, pero más grande es el que vive dentro de mí. Eso podrá ser cierto, pero el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi luz. El Señor es mi salvación. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque yo camine por el valle de muerte, Él es mi pastor y Él me protege. Él me lleva a lugares dedicados pastos. A mis enemigos me estás atacando, pero Él prepara mesa delante de mis enemigos. Me unge mi cabeza con aceite. Me llena mi copa de bendiciones. Me están atacando con muchos misiles. Tú no sirves, tú no vas a poder. Y yo le digo a Él, el Señor es mi escudo. Él es mi salvación. Él es quien levanta mi cabeza. Y esa guerra usted la hace en voz alta, no es en la mente. Porque el poder de la vida y la muerte está en la boca. Tú tienes que verte como un loco de remate en tu habitación, orando en voz alta, caminando, y la gente entra. A veces mi esposa me encuentra entrando y así como que no está pasando nada, porque ella sabe que es peleando que estamos. Uno estudia la palabra, no es para saber versos, no es para citar versos. Todo lo que Dios dice en su palabra, eso es una espada. Eso es una espada. Por eso es que el Señor le dijo a Josué, yo no necesito tus talentos, yo necesito que tu actitud cambie. Esfuérzate y sé valiente. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Me van a sacar de la casa si no la pago. Llegan el lunes a las 8 de la mañana. Oye, Satanás, ¿con quién tú crees que tú estás bregando? Eso sí. Te van a sacar de la casa porque tú no la has podido pagar. Pero tú tienes una deuda con alguien. Y tú no tienes cómo pagarla. ¿Sabes lo que tú haces? Tú vas y llama a la persona. Dice la palabra eso. Y dile, mira, no te puedo pagar ahora. Te pido perdón, humíllate. Te pido perdón, no te puedo pagar ahora. ¿Sabes por qué? Porque tú sacas la espada debiéndole a alguien y tú vienes, Satanás, el Señor es mi proveedor. Satanás va a decir en el trono de la gracia, pero ese le debe a fulanito y no le ha llamado, no le coge el teléfono. Y Dios va a decir, y tú con la espada y la gente sacando los muebles de tu casa y sacando los hijos tuyos. Tú no tienes para pagar.
humíllate. Humíllate. Pide perdón. Llora. Yo sé de lo que yo estoy hablando. Yo lo he hecho muchas veces. Mi esposa está ahí de testigo de que cuando tú te humillas, Dios respalda. Cuando yo me he humillado, entonces ahí yo puedo decir: venga diablo, y venga con todo lo que tiene. Ven con todo lo que tú tengas. Y la gente: pero es demasiado grande la deuda, son demasiados jinetes. Dios, ábrele los ojos a este infeliz para que él vea que por cada jinete de eso hay un caballo de los ejércitos celestiales esperando que yo dé la orden para arrancar cabeza. Y desde que tú tiras el primer salpazo, él comienza a arrancar cabeza, arranca cabeza, arranca cabeza. Iglesia, tenemos que entender cómo funciona el reino de los cielos. Si hay pecado en tu casa, no te hagas el loco ni la loca, confróntalo. No funciona sacar la espada y querer hacer guerra. Si tú sabes que hay anatema en tu casa, si tú sabes que hay algo que no te pertenece, que tú te quedaste con eso, no funciona. Si tú has mentido, no funciona. Pero cuando tú lo haces y tú sacas la espada. Por último, cierro con esto. Dice el verso 12. A la banda que suba, por favor. Dice el verso 12. El día que el Señor le dio a Israel la victoria sobre los amorreos, ese día, acuérdense que José está ahí, miren, tirando espada y granizo cayendo del cielo, y está arrancando cabeza y arrancando cabeza, y están ganando, y están ganando. Ese día, verso 12 del capítulo 10 dice que el Señor, Josué oró al Señor. Él está ganando, y tú dirás: pero si tú estás ganando arrancando cabeza y el granizo está matando gente, ¿por qué Josué entonces va a orar al Señor? Él está ganando. Sucede que Dios le dijo: tu victoria completa es en este día. O sea, que no había pausa para dormir, no había pausa para entrar en la noche. Era durante el día que tenía que matarlo, porque así dijo el Señor. Pero Josué veía que aún con el granizo, aún con él arrancando cabeza con su ejército, el tiempo se le estaba acabando. Pon atención a esto. El tiempo se le estaba acabando, pero aún así él oró al Señor. Y después que oró al Señor, le dijo: sol, detente. Y dice la palabra que tanto el sol como la luna se detuvieron ese día, y hubo luz hasta que Josué completó la asignación. Esto va para todos aquellos que sienten que el tiempo se le está acabando. Esto va para todos aquellos que ahora son un poco más maduros, tienen un poco más de experiencia y dicen: si yo hubiera sabido esto cuando tenía 20 años. Esto va para todos aquellos que han dicho: si yo hubiera sabido esto antes, hubiera sido un mejor padre. Si yo hubiera sido una mejor madre, le hubiera dedicado más tiempo, le hubiera enseñado tiempo a mi hijo. Ya no tengo tiempo, él está grande. Esto va para todo aquel que ha llegado a una edad y dice: quizás a mí no me quede tanto tiempo, me hubiera gustado saber esto antes. Esto va para todo aquel que tiene problemas en su familia y dice: ahora yo conozco, y tan solo yo hubiera sabido esto cuando yo me casé, yo hubiera tratado diferente a mi esposa, hubiera tratado diferente a mi esposo, me hubiera reunido más con mis hijos,
hubiera compartido más con ellos, los hubiera corregido. Esto va para todo aquel que dice: yo estuve demasiado ocupada y ocupada en mis afanes y no le dediqué tiempo a mi familia. Pero ahora que yo sé, yo desearía tener más tiempo. Y lo que Dios te está diciendo es lo siguiente: ese día Josué necesitaba más tiempo y le habló al sol y a la luna. Dice la Biblia que nunca en la historia de la humanidad un día había sido tan largo, tan prolongado como ese día. No lo hay. Solo ese día. Pero si tú eres una de esas personas que yo acabo de mencionar, el Señor te dice lo siguiente: si Él te redimió a ti, Él va a redimir tu tiempo también. Y tú vas a lograr en un día lo que no hiciste en años. Tú vas a lograr en semanas lo que lo tomaría a otra persona décadas para hacerlo. Porque Dios te va a hacer más eficiente con tu tiempo. Y su palabra dice en Efesios 5: mira pues con diligencia cómo tú andas hoy en día. No andes como una persona necia que recibe correcciones y no hace nada, que sabe que ese camino está mal y como quiera lo hace. No andes como necio, sino como una persona sabia, como una persona que sabe que la guía tiene que venir de Dios. Y dice esta palabra con la que comenzamos: aprovechando bien el tiempo. Aprovecha bien tu tiempo. Dios va a redimir tu tiempo. Dios va a hacer que tú seas más efectivo con el tiempo, pero no lo desperdicies mirando series de televisión, jugando. No lo desperdicies haciendo las cosas que tú hacías antes. Aprovecha bien el tiempo que Dios te ha dado, porque Él va a hacer que lo que no se logró en mucho tiempo, tú lo logres en un tiempo récord. Él va a extender tu día, te dice el Señor. Y dice: por lo tanto, no seas insensato. O sea, no seas una persona que no tiene sensatez, que no tiene sentido común. Usa el sentido común. Sino, sé entendido en cuál es la voluntad del Señor. En pocas palabras, iglesia, escúchame. Esto es muy importante. Más importante que tu trabajo, más importante que tu propia familia, más importante que las deudas, que los negocios que tú tienes, más importante que tus proyectos y tus planes, más importante que eso, Dios te está revelando algo. Y Él te está diciendo: más importante que todo eso es conocer y hacer la voluntad de Dios, no la tuya. Mira, más importante es hacer la voluntad de Dios que la tuya. Desde que yo te conocí hasta ahora, te he visto en el mismo lugar. No es cierto. Tú eres diferente ahora, pero te has quedado estancado en un sitio. Y Dios te dice: ni tu carrera ni lo que tú haces son tan importantes como hacer la voluntad de Dios. Y Dios en su misericordia te está diciendo en este momento: busca del Señor mientras tú puedas hallarlo, porque si no lo haces, Él puede cerrar tu corazón y dejar que tú te extrayes. En eso consiste tu plan estratégico de tu vida. Busca de Dios. Más importante que todo es conocer y hacer la voluntad de Dios. Este mensaje se llama tiempo. ¿Qué tú vas a hacer con el tiempo? Porque en el tiempo que te queda aquí en la tierra, Dios tiene el poder para que tú hagas más que lo que tú has hecho en toda la vida que tú has vivido hasta ahora. ¿Qué tú vas a hacer con el tiempo que te queda? ¿Qué tú vas a hacer con el tiempo que te queda? Ya está bueno de tener la espada ahí. Hay que sacar la espada y comenzar a tirar. Señor, yo quizás no fui el mejor papá, no fui quizás el mejor hombre de negocios, no fui quizás el mejor hijo, pero hoy yo me arrepiento.
Y yo te pido que tú detengas el sol en mi vida. Extiende mi tiempo para yo completar mi asignación. El Señor te va a permitir terminar tu asignación. Esfuérzate. Sé valiente. No te escondas. Póngase de pie.